tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana. Les invito a que hagamos una oración juntos. Acompáñame ahí en donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias que hoy nos permites asomarnos a tu palabra y tomar de ahí, Señor, esa enseñanza que tú quieres darnos el día de hoy. Bendice tu palabra, derrama tu espíritu y ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues en esta mañana vamos a ver un pasaje en la Biblia muy conocido. Se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Ya vamos a ver que tal vez un mejor nombre para esta parábola sería la parábola de los dos hijos. Pero bueno, les pido que me acompañen ahí en sus Biblias, en el libro del Evangelio de San Lucas. Es el capítulo 15 y el versículo 11. A pesar de que es un pasaje muy conocido, yo estoy seguro que este día el Señor tiene algo que decirte a ti y a mí. Entonces leemos ahí en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Bueno, aquí tenemos al Señor Jesús en capítulo previo, habla que está en una multitud, estaban ahí presentes también publicanos y pecadores, es decir, la gente común, la gente del pueblo. Pero también dice que se acercaban fariseos y escribas. Ellos, más que para oír, dice la Biblia que venían como para criticar. Y en medio de esto, el Señor comienza a hablarles estas parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, y enseguida de eso, la parábola del hijo pródigo, que es la que vamos a ver hoy. Y dice ahí en el versículo 11 y 12, se trataba de un padre, un buen padre, una buena posición económica. Imagino yo aquel lugar, un lugar hermoso, con todas las comodidades, un buen padre. Sin embargo, el hijo menor de los 2 mencionados aquí, el hijo menor de ellos, hace algo extraño porque de pronto le pide a su padre, dice ahí en el versículo 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es decir, a pesar de estar en un buen lugar, una buena posición, imagino un lugar lindo, ¿sí? Pero con todo y eso, le hace esta petición: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué es lo que pasaba aquí con este hijo? Bueno, básicamente él quería independencia, ¿sí? Él veía hacia afuera y veía, como decimos, los pastos del vecino siempre parecen más verdes que los del propio jardín. Eso le pasó al hijo. Él, a pesar que tenía todas las ventajas, todas las comodidades, toda la bendición ahí donde estaba, con todo y eso le hace esta petición a su padre. ¿Por qué? Porque él creía ver fuera de ahí más bendición, creía ver fuera de ahí una independencia, creía ver fuera de ese lugar aquel lugar donde se iba a poder desarrollar, iba a tener crecimiento, iba a tener independencia finalmente. Yo pienso que también en esa casa donde él vivía, pues había disciplina. ¿Por qué? Porque había orden, y siempre el orden requiere disciplina. Entonces a este joven ya no le gustó, ya le fastidió la disciplina. Y entonces es cuando hace esta petición:
Padre, dame lo que me corresponde. Me llama la atención que el padre no puso ningún pero. Dice ahí la Biblia que les repartió los bienes, es decir, a ambos, ¿sí? A sus hijos, les repartió los bienes. Pero sigue diciendo aquí el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, dice la palabra de Dios que se fue a un lugar, a un país lejano. Y ahí, en ese país lejano, comenzó a despilfarrar aquello que se le había entregado de parte de su padre. Y podemos pensar que es muy fácil despilfarrar el dinero o los bienes que a ti no te han costado. Normalmente eso pasa. Tenemos, y si no nos ha costado eso, no sabemos gastarlo bien. Viene entonces el despilfarro. Yo me he preguntado, ¿por qué Dios no bendice a todos sus hijos materialmente, económicamente, y les da mucha abundancia? Estarás de acuerdo conmigo, no sucede con todos sus hijos, quizá con algunos, pero en general no pasa eso. ¿Por qué? Porque Dios, como buen padre, tiene disciplina para cada uno de nosotros, nos conoce bien. ¿A cuántos les ha pasado que piensa uno, ay Señor, tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, ¿por qué no me echas la mano y me dices qué número de la lotería va a salir para la próxima semana? Porque de esa manera, mira, yo voy a tener con qué poder ayudar a los pobres, poder bendecir a la iglesia, en fin, hablamos y pensamos en eso, pero Dios te conoce, Dios nos conoce. ¿Quién no ha pensado así? Yo creo que muchos de nosotros. Yo lo confieso, yo lo he llegado a pensar así también. Pero cuando miramos la palabra de Dios, por ejemplo en esta parte, este muchacho empezó a despilfarrar porque el dinero no le había costado a él, no se lo había ganado él, ¿sí? Entonces viene pues el despilfarro. Sigue diciendo ahí la Biblia, en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vaya, pues parece, fíjense, primero viene, claro, las fiestas, los viajes, la diversión, todo aquello, viene el despilfarro. Entra en quiebra este joven, pero no nada más eso. Además de que él propiamente entra en una quiebra, viene también un tiempo difícil para el país donde vivía, ¿sí? Hambre, una escasez ahí donde vivía. Entonces se le juntaron las cosas. ¿Y qué sucedió? Bueno, parece que los amigos que había tenido no se aparecieron. Nadie le ayudó. Eso suele suceder también, ¿verdad? Cuando hay abundancia, pues ves que sobran los amigos. Ahí están, no, eres mi hermano, y mira, y somos unidos y todo lo demás. Pero cuando hay dificultades, con razón dice por ahí el dicho, ¿no? Que en la cárcel y en el hospital se conoce a los amigos verdaderos. Y eso es lo que sucedió. No había quien le echara la mano. Y en el versículo 15 nos dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, este muchacho
al verse en una situación así, seguramente pensó, ¿qué haré? Pero le daba vergüenza. Yo no sé qué sentía en su corazón, pero no se atrevía a pensar en volver de donde venía. Buscó quien le ayudara ahí entre sus amigos y nadie le quiso ayudar, ¿sí? También estaban en problemas, yo qué sé. El caso es que se vio totalmente solo, totalmente abandonado. Y entonces alguien por ahí, se encuentra a alguien por ahí y esa persona con el que se encuentra resulta que era un era un criador de cerdos. Y le dice, mira, pues no tengo mucho con qué pagarte, pero pues si tú cuidas mis cerdos, no te va a faltar de comer. Y no halló más alternativa que el muchacho. Entonces va y acepta el empleo, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Imagina que cuando el Señor Jesús platicaba esto, yo creo que los judíos que estaban ahí oyendo hicieron una cara así como de guácala, ¿no? Cuidar cerdos, eran judíos. Entonces les ha de haber provocado así como que repulsión eso. Pero luego dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y yo pienso que en este punto los que oían al Señor Jesús, pues no faltó quien hasta se vomitara, porque dice, ¿cómo es posible? ¿Qué está hablando este hombre, no? ¿Qué judío va a imaginarse una escena así? Pero nos dice la palabra de Dios que así precisamente narró el Señor aquella parábola. Y fíjate cómo sigue diciendo en el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mira, primero quiero detenerme un poquito aquí para que pensemos, nos ubiquemos bien. Esta parábola está hablando de un hijo, ¿sí? El hijo del amo de aquella hacienda. Es decir, ¿por qué quiero que tengamos muy en cuenta esto? Porque generalmente, cuando hablamos de esta parábola, nos referimos a aquellos que no han llegado a los pies del Señor, ¿sí? Aquellos que no conocen de Dios. Pero no, realmente de lo que se nos está hablando es de un hijo que decidió salir de su casa. ¿Y qué es lo que pasó? Como veíamos, aquel hijo se ilusionó, ¿sí? Ilusionó, quiere decir, es una ilusión, lo que pensó que iba a hallar mejor, que lucía mejor aquellos pastos verdes fuera de su casa. Pero ahora nos dice la palabra de Dios que de pronto dice que volvió en sí. Otras traducciones dicen entró en razón. ¿Y esto qué significa? Lo que significa, hermanos, es que el pecado muchas veces, por decir una expresión un tanto vulgar, pero ataranta a la gente, ¿sí? Nos hace cometer estupideces, ¿sí? Algo fuera de lo razonable. Así como este joven sale de su casa, pero ¿por qué tenía que salir si ahí tenía todo? ¿Sí? Pero le parecieron más verdes aquellos pastos. ¿Y cuántas veces sucede así también? Si tú conoces al Señor, ¿cuántas veces te parece que fuera de ahí hay pastos más verdes? Y muchos se alejan, porque ciertamente un cristiano puede pecar, sí, el cristiano
por supuesto que puede pecar. Alguna vez ya estudiábamos que si se pierde o no se pierde la salvación. Creo que en la palabra, aquella vez lo vimos, está muy, muy claro. La salvación no se pierde, pero el cristiano sí puede pecar. Pero ¿qué es lo que sucede? En algún momento ese cristiano vuelve en sí. Es decir, ya no se da cuenta de su situación pecaminosa y entonces es cuando reacciona y decide volver. Es lo que pasó con este joven, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque el cristiano, hermanos, tiene ya otra naturaleza, el verdadero Hijo de Dios. Cuando aquella ilusión lo lleva fuera de una comunión con Dios, por allá puede estar, pero ¿sabes qué? Nunca va a estar en paz. Nunca va a estar en paz porque el Espíritu Santo que ya está obrando en él, siempre nos redarguye y siempre nos va a querer traer el Señor nuevamente a casa. Es lo que sucedió con este joven. De pronto volvió en sí, es decir, como que recuperó la razón. Y ya me imagino a aquel joven pensando, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Allá en la casa de mi padre no falta nada. Allá aún sus siervos tienen más de lo que yo tengo ahora. Estoy hambriento, estoy harapiento, huelo mal, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hice? ¿Sí? Y entonces vuelve en sí. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya le empezó a funcionar otra vez, ¿sí? Otra vez empezó a razonar. Y dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, una vez que se da cuenta, o como decimos aquí en México, una vez que le cayó el 20, ¿sí? Este preciso momento es el momento del arrepentimiento. Cuando volvemos a entrar en razón, después de estar en una situación que no conviene, algo que sabemos que no está bien delante de Dios, ¿sí? Entonces entramos en razón y comenzamos a pensar adecuadamente. Pero ¿qué hace falta para entrar en razón? ¿Qué le hizo falta a este muchacho para poder entrar en razón? ¿Qué crees? Crisis, escasez, prueba o enfermedad. Hay muchas cosas que dentro de esa rebeldía el Señor permite. ¿Para qué? Para que podamos entrar en razón nuevamente. Ahora, por ejemplo, en este tiempo que estamos pasando con el COVID, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho el COVID en ti? ¿Puedes sentirte en paz? ¿Puedes guardar tu paz? ¿O es un instrumento que está usando el Señor para volverte a entrar en razón? Para hacerte entrar en razón, ¿sí? Entonces, pensemos, este joven necesitó una crisis muy fuerte para volver en sí. Pero Dios no te va a dejar, como hijo de Dios no te va a dejar, ¿sí? Puede usar cualquier cosa, así como lo usó con este joven. Entonces, nos dice aquí en el versículo 18 que me levantaré, iré a mi padre, le diré. Es decir, el joven comenzó a preparar su discurso. ¿Qué voy a decirle en cuanto yo regrese y me lo encuentre delante de mí?
le voy a decir todo esto, ¿sí? Mira, padre, y he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí podemos ver la actitud del padre, ese padre amoroso, ese padre que todo el tiempo que aquel joven estuvo fuera, podemos inferir de esto que el padre día con día veía por allá al horizonte y esperaba, quizá este sea el día en que aparezca mi hijo. Tal vez en este día venga. Y al siguiente día era lo mismo. Se levantaba y veía ya en el horizonte, en aquel punto donde había desaparecido el hijo, tal vez este sea el día que mi hijo regrese. Y por fin, ese día llegó. Y dice que ese padre amoroso fue movido, dice, a misericordia. Y siendo el señor de la casa, era algo inconcebible que el señor de la casa corriera, porque para correr pues se tenían que levantar la vestimenta así para poder correr. Pues este hombre no le importó. Él se vio mal quizá delante de los demás, pero no le importó. Él estaba gozoso, estaba feliz de que regresara su hijo, el que se había perdido. Y sigue diciendo, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué creen? Aquí vemos que el hijo ya no pudo terminar el discurso que había ensayado. ¿Por qué? Porque el padre lo interrumpió. Ya no quiso saber más. El padre le dijo a sus siervos, versículo 22, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, este es el momento pues del reencuentro, de ese dicha, de ese regocijo, dice la Biblia. Y no solamente para el hijo, pero sobre todo para el padre, ¿sí? ¿Sabes una cosa, hermano? El Señor se alegra mucho, no solamente cuando el que no le conoce se arrepiente, ¿sí? Pero también con un gozo igual o mayor cuando uno de sus hijos que se había perdido, dice, se arrepiente. Ese es el gozo del Señor. Y bueno, pudiéramos haber pensado que aquí terminaba la historia, ¿sí? El hijo regresa, todo bien, todo perfecto, pero no es el fin todavía, porque nos sigue diciendo aquí, en el versículo 25, esta es la segunda parte, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo.
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El mayor pues se entera y dice la Biblia que se enojó. ¿Qué pasaba con ese hermano mayor? Él se había quedado, pero sabes, no tenía comunión con el Padre. No tenía el gozo, ¿sí?, estando ahí en casa de su Padre. Entonces aquí vemos dos, ¿sí?, nos está tipificando dos clases de cristianos. Unos que se sienten atraídos por el mundo, que ven, como les decía, el pasto más verde allá y se alejan. No sé, hay muchas razones, hay muchos pretextos por los cuales se aleja el cristiano de la intimidad con Dios. Por disciplina, por lo que sea, hay muchas clases de pecados. Pero también hay otros que permanecen, pero no tienen intimidad con el Padre. Entonces, en esta mañana el Señor nos habla por medio de esta parábola. Yo no sé cuál sea tu caso. Yo no sé si sea el primer caso o el segundo, el del hijo menor o el del hijo mayor, pero en realidad ninguno de los dos es una situación que el Señor quiera. Dios quiere que estemos con Él, pero que tengamos intimidad con Él. ¿Cuántas veces sucede que el cristiano está bien, va a la iglesia, se conforma con estar un ratito, oír un mensaje, y eso es todo lo que recibe, es toda la intimidad que pueda tener con el Señor? Hay mucho más que eso, hermanos. Y tenemos que nosotros estar conscientes que esos dos casos el Señor nos lo muestra a través de esta parábola para que tengamos cuidado. ¿Qué más podemos pedir cuando estamos en la presencia del Señor? Cuando estamos recibiendo esas bendiciones que sobrepasan todo entendimiento, ¿sí? Pero aun si estamos ahí y no tenemos comunión con Él, es una situación triste, porque lo estamos viendo actualmente. Yo espero que no sea tu caso, pero cuando se estipula este confinamiento, ¿sí?, en casa, es el impedir el que podamos tener una reunión en la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Muchos se han enfriado. Muchos ya no sienten ese gozo, ya no tienen ese gozo. ¿Pero por qué? ¿De verdad pensamos que Dios está en todo lugar? ¿De verdad pensamos que podemos tener comunión con Él ahí, en casa, en lo íntimo, ¿sí?, y aprovechar cualquier oportunidad para llevar el Evangelio? Actualmente hay tanta necesidad, hermano, tanta necesidad allá afuera, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y mucho menos llenos de miedo, de temor. Dios nos dice que es necesario que habitemos en su casa, pero eso significa no tanto el lugar físico, eso significa más bien una comunión íntima, personal con el Señor. Entonces, aprendamos de esta parábola. Si tú estás en una situación como la del hermano menor,
te invito a que venga un arrepentimiento, que vuelvas en ti y que vuelvas a la casa del Padre. Vamos a meditar esto y a pedirle al Señor que nos ayude para no alejarnos nunca de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta parábola que tú nos muestras en tu palabra. Señor, queremos que a través de esta palabra, Señor, podamos acercarnos más a ti. Podamos, mi Dios, verdaderamente tener una comunión contigo y tener diariamente ese gozo que nos da la comunión contigo. El recibir tu palabra, el recibir, Señor, esa guianza de tu Espíritu Santo, esa revelación día con día. Y también, aún así, la oportunidad, aprovechar toda oportunidad para llevar tu evangelio. No sé, puede ser con los cercanos, puede ser en camino al trabajo, no lo sé, Señor, pero en cualquier situación que no perdamos la oportunidad de mostrar ese amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.